Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed las obras, os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Nostra delecta. El Evangelio que hemos leído forma parte de los capítulos 14 al 17 de San Juan, que son llamados los discursos del adiós. ¿Por qué? Porque Jesús les dice una serie de cosas a los apóstoles como si ya estuviera despidiéndose, como si ya todo hubiera sido enseñado y simplemente les dijera las últimas cosas antes de partir. Y además, esta sensación es mucho más profunda porque es el último evangelio de los 4. Es decir, es la parte final del último evangelio. Y parece ser que San Juan sí que tuvo delante de sí a los otros evangelios, con lo cual esta parte del adiós está verdaderamente muy acentuado, este carácter, las últimas cosas. Juan ya sabía lo que habían contado los otros evangelistas, se centra, por lo tanto, en añadir lo que los otros no habían dicho. Y una de las cosas que recordó y puso por escrito fueron estas palabras de Jesús. Podéis imaginaros la escena, los 12, él a solas, en un lugar tranquilo, en el campo o en una casa, les decía: No os preocupéis en vuestro corazón. Creéis en Dios, también creéis en mí. No coincide exactamente esta traducción con la que hemos leído, pero el texto griego dice lo que he dicho, porque el texto que hemos leído dice: creed en Dios y creed también en mí. Es un mandato, pero no. El texto griego es presente de indicativo y dice: vosotros creéis en Dios, también creéis en mí. Es una afirmación. No os preocupéis por esto. No os preocupéis por esto, no porque os doy un mandato y por lo tanto, si lo cumplís, no os preocupéis. No, no, no. El sentido es mucho más bello. No os preocupéis en vuestro corazón porque creéis en Dios.
y también creéis en mí. Es una afirmación. ¿Y por qué pienso que es más bella esta afirmación? Porque esto se lo dice a los 12, que eran hombres imperfectos, que le iban a abandonar, pero nos lo puede decir también a nosotros. También hombres imperfectos, también débiles, también que oímos la palabra y la olvidamos y no la ponemos por obra. Y sin embargo, incluso a nosotros, Jesús nos dice, no os preocupéis, no os preocupéis. El mandato no es creed, no. Ya sé que creéis, por lo tanto, tranquilos, tranquilos. Y además, como si fuera una añadidura, creéis en Dios, con lo cual ya por eso ya podríais estar tranquilos. Pero añade, también creéis en mí. Como diciendo, con lo primero ya podríais estar tranquilos. Pero es que encima creéis en mí. Yo os hubiera ayudado, protegido, etcétera, solo con que hubierais sido fieles israelitas. Pero además es que me habéis creído. Esto es válido para todos vosotros. Podéis tener pecados, podéis tener defectos, os podéis sentir mal, pero tenéis fe. Y esa fe os salva. Esa fe en Jesús os salva y hace que en la tierra podáis tener tranquilidad, porque Dios va a actuar como un padre, no os va a abandonar. Sigamos con el Evangelio. Llama la atención del Evangelio que hemos leído una expresión que es esta. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El texto griego literal dice, yo en el Padre y el Padre en mí está. Y después, más adelante, lo vuelve a repetir. Yo en el Padre y el Padre en mí. Las cosas en la palabra de Dios no se repiten por casualidad. Cuando hay una repetición, significa que Dios quiere insistir, que quiere remarcar eso que está diciendo. Luego prestemos atención. Yo en el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Fijaos, lo decíamos en un sermón hace unas semanas. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús llama muchas veces en el Evangelio a su Padre Dios? Y el mismo Evangelio lo dice, y entonces oró a Dios. ¿Por qué lo llama Dios, si también Jesús es Dios? Y os expliqué que eso se hacía porque el Hijo tiene la máxima reverencia respecto al Padre. El Hijo tiene la reverencia respecto al Padre como Dios que es. Y por eso no le duele llamarlo Dios. Lo deja bien claro. Él es Dios. El mismo Hijo, aun siendo Hijo, nos da ejemplo del máximo respeto de adoración, no exagero, hacia el Padre, llamándolo Dios. Sin embargo, en otros momentos, en el Evangelio ya lo llama Padre. Es verdad, es lo mismo, pero no es lo mismo, ya como que empieza a distinguir. Y aquí se culmina eso. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No es lo mismo que si alguien dijera, Dios está a mi lado, o yo estoy con el Padre, o el poder de Dios está sobre mí, o la verdad de Dios ha venido a mi boca, como el profeta, creo que es Ezequiel, sí, que toma un rollo y lo come, o el apóstol San Juan, que lo mismo, toma un librito pequeño y lo come. La palabra de Dios está en mi boca, el Espíritu de Dios está sobre mí. No es lo mismo decir eso que decir,
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No es ya un simple profeta el que nos está hablando. No es ya un simple hombre bueno que tiene a Dios cerca de sí. Yo estoy en el Padre. ¿Quién se atrevió a decir eso? Ni los ángeles se presentan así en la Biblia. Los ángeles se presentan ante el trono del Padre. Se presentan como ante el trono de Dios, se presentan como servidores de Dios. Pero no, ningún ángel dice estas palabras tan absolutamente contundentes, tan totalmente distintas de todo lo que habíamos oído. Nadie va a decir algo así, ni antes ni después. Entonces, estamos viendo que la relación de este hijo, todos somos hijos de Dios, con el Padre es distinta. No es la misma que la de todos. Yo estoy en el Padre. Cuando antes siempre se nos había insistido en que todos, hasta los profetas, tienen pecados. Y el Padre está en mí. Ya no tiene su palabra o Dios está actuando sobre él. Es mucho más. Es mucho más. Y entonces vemos otra pequeña cosa. Veo que llevo ya 10 minutos de sermón, así que será mañana cuando continuaré con este versículo, porque yo lo llevo leyendo desde hace muchos años, pero hoy, cuando lo meditaba en mi casa, os lo aseguro, he descubierto cosas para mí, incluso para mi vida, que nunca se me habían ocurrido. Yo siempre tenía el miedo cuando empecé a predicar de decir, uy, y cuando ya lleve 20 años, como ya es mi caso, predicando el mismo texto, ¿se me ocurrirá algo nuevo? ¿Me tendré que repetir constantemente? Y lo que dice Jesús, el escriba que saca siempre cosas viejas y cosas nuevas del arca. Siempre el Espíritu es como si dijera, mira, ¿no te has fijado en esto? Ahí va. Oye, ¿no te has fijado en esto otro? Pues es verdad. La palabra de Dios siempre aparece como algo completamente nuevo. Pero lo que os iba a decir ahora sobre ese versículo, el Padre está en mí, yo en él, es un poco más largo y mañana lo continuará. Que todos nosotros nos esforcemos por estar un poco en Jesús para estar en el Padre, porque nos injertemos un poco en él, porque su Espíritu habite un poco en nosotros. No estamos plenamente, pero al menos podemos pedir la inhabitación, al menos podemos pedir que seamos un poco como esos templos de Dios vivos, que si nosotros estamos en presencia de Dios, hablando con Él, etc., Él estará encantado de venir a morar en nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este templo del Espíritu edificado con piedras vivas que somos nosotros, dirigimos al Padre nuestras súplicas.